Esta mañana me desperté a las 8:01. Como cada día, antes de cualquier otra cosa me levanté y me retiré a mi rincón de oración para encontrarme con Dios Padre. Apenas abrí los ojos, un recuerdo de la noche anterior se hizo presente en mi interior con una fuerza inesperada, como si Él mismo lo hubiera colocado ahí para ser contemplado. La noche era lluviosa, llovía con intensidad y me refugié bajo unos soportales esperando que la tormenta amainara. De pronto, sin haberlo visto acercarse, apareció ante mí el rostro de un indigente con el que suelo conversar en la calle. Con una cercanía directa, casi frontal, me dijo: «Señor, hoy sí me va a dar algo, ¿verdad?». En ese instante mi ego, siempre atento, siempre rápido, susurró en mi interior: «Claro, dale algo. Y de paso pídele un cigarro, que lo estás deseando». Así sucedió. Le ofrecí una moneda y, casi como un intercambio implícito, le pedí un cigarrillo. Él sacó un pequeño saquito de tabaco de liar y comenzó a prepararlo. A mi ego no le agradó. Yo quería un cigarro, no uno de liar. Aún así, el hombre insistió en hacerme uno mientras hablaba de forma entrecortada, mencionando historias confusas sobre realeza, herencias y una pensión que decía recibir desde hacía años. En un comentario espontáneo le dije que él tenía más ingresos que yo. Entonces ocurrió algo inesperado. Sin apenas darme tiempo a reaccionar, me preguntó si iba a cenar esa noche. Antes de que pudiera responder, sacó de no sé dónde una pequeña caja con 2 empanadillas y una Coca-Cola. Las colocó sobre el bordillo de la entrada de un edificio y, junto a ellas, dejó 2 chicles. «Toma, te las dejo aquí». No aceptó discusión. Se levantó, me miró por última vez y se marchó bajo la lluvia intensa, como si nada de aquello le costara. El golpe fue directo al ego. Un mendigo dándome caridad a mí. Alguien sin techo, sin seguridad, sin bienes visibles, me ofrecía lo poco, quizás lo único que tenía para cenar. El ego se sintió desarmado, humillado, desnudo. Aquel a quien solemos mirar con distancia, con temor, con una falsa compasión que evita implicarse demasiado, se convertía en sacramento vivo de la caridad. En la meditación, Dios comenzó a revelar con claridad lo que ese encuentro contenía. Comprendí que las palabras de alabanza, entrega y adoración que dirigimos a Dios en la oración son las mismas que Él espera que vivamos con el otro. No con aquellos ante quienes el ego se siente cómodo, los respetables, los reconocidos, los que viven ordenadamente, sino con aquellos que el mundo ignora, aparta o considera perdidos. Dios estaba allí, no a pesar del mendigo, sino en el mendigo. Allí donde el ego se resiste a mirar, Dios se manifiesta con más verdad. En aquel hombre que daba lo que no tenía, que ofrecía sin calcular, que servía sin miedo al mañana, se revelaba el don más alto del espíritu, la caridad. Comprendí también que el verdadero encuentro con Dios no se da solo en la intimidad de la oración, sino en la disponibilidad real para acoger al otro con el corazón de Cristo. No se trata de hacer obras desde la fortaleza, sino desde
permitir que Dios actúe a través de nuestra debilidad rendida. El amor de Dios no es un concepto que se explica, es una experiencia que se manifiesta. Cuando dejamos que el ego gobierne, solo existimos. Cuando permitimos que Dios ame en nosotros, vivimos. Dios Padre, Dios Santo, humilla mi ego para que tu caridad pueda brotar libremente. Danos un corazón capaz de acogerte en el rostro del otro. Enséñanos a mirar con tus ojos, a escuchar con tus oídos, a hablar con tus palabras, a caminar con el corazón de tu Hijo Jesucristo. Acoge tú en nosotros a cada persona que pongas en nuestro camino, porque con nuestras propias fuerzas no sabemos amar como tú amas. Gracias porque eres luz a mis pasos y lámpara en mi camino. Amén. Permanecí en silencio unos minutos más. Solo, él y yo. Sin palabras, sin defensas, con el corazón sobrecogido por una paz profunda. Doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y del Espíritu Santo, Espíritu de justicia, verdad y santidad. Amén. Esta lectio me confronta con una verdad incómoda y liberadora a la vez. Dios no siempre se manifiesta donde mi ego espera encontrarlo. A veces, incluso, se manifiesta precisamente donde mi ego se resiste a mirar. El encuentro con el indigente no fue un gesto heroico por mi parte. Al contrario, puso al descubierto mis motivaciones ocultas, mis cálculos, mis pequeñas negociaciones interiores. Y sin embargo, Dios estaba obrando allí con una libertad absoluta. El que parecía necesitarlo todo era el que estaba más libre para darlo todo. Comprendo que la verdadera caridad no nace del exceso, sino de la confianza. No es la que da de lo que sobra, sino la que se entrega sin garantías, sin seguridad, sin reserva. Esa caridad, la del Evangelio, humilla al ego, pero ensancha el corazón. Esta lección me recuerda que la oración auténtica siempre desemboca en un rostro concreto, y que el amor a Dios se verifica en la manera en que permito que Él ame al otro en mí. Allí donde cedo el control, Dios actúa. Allí donde renuncio a sentirme mejor, Él se manifiesta con más claridad. ¿En qué personas o situaciones noto una resistencia interior a implicarme de verdad, más allá de la limosna o del gesto rápido? Reconozco cuando mis actos buenos están aún condicionados por el ego, el cálculo o la comodidad. Me dejo evangelizar por los pobres, por los pequeños, por aquellos que el mundo no valora. ¿Cómo puedo cultivar una oración que me haga más disponible para amar desde la caridad y no desde la superioridad? Padre Santo, rompe en mí toda falsa seguridad, esa que me impide reconocer tu presencia en los rostros heridos. Arranca de mi corazón la soberbia que juzga, el miedo que se protege y el ego que calcula. Enséñame a amar como tú amas, sin condiciones, sin reservas, sin temor al mañana. Hazme pobre de espíritu para que tu reino pueda hablar en mí y que cada encuentro con el otro
sea un encuentro contigo. Amén. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Mateo 25:40. Dios escogió lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. Primera de Corintios 1:27.